bienvenida a cada uno de ustedes. De igual manera, profe Dani, un gustazo y pues le dejo la computadora para su clase. Hey, muchísimas gracias. Espero que se me despierten todos los chicos que están esperando la clase. Gracias por la introducción. Realmente ah, es un poco larga, pero hey, lo que más importa es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, chicos? Miren, vamos a tratar de hacer esto súper interactivo. Tengo la pantalla en el video que vamos a estar pasando, vamos a estar estudiando. El día de hoy vamos a estar revisando lo que es el PHTLS y su 10ª edición relacionado a lo que es el traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Y esto está en el capítulo número 8. Y señores, como en Latinoamérica nos gusta hablar mucho de la terminología, en inglés no tenemos ese problema porque solamente se dice el TBI, ¿no? Traumatic Brain Injury. Nosotros de ahí nos salimos, nosotros pasamos lindo. En Latinoamérica, en cambio, nos dicen que ya no se dice traumatismo craneoencefálico, se dice train brain injury o lesión cerebral traumática, ¿no? A la final, señores, lo que nos dice dentro del libro habla de lo que es el traumatismo craneoencefálico, también habla de la lesión cerebral traumática y siempre se refiere en la terminología gringa o en el inglés como el TBI. Cada vez que ustedes vean eso, solamente quiere decir Traumatic Brain Injury o la lesión cerebral traumática o traumatismo cráneoencefálico. Para que todos estemos en la misma página, ¿ok? Para que no haya confusiones. Ahora, si ustedes quieren hilar fino, ¿no es cierto? El traumatismo craneoencefálico quiere decir que es la parte del huesito, ¿no? Y lo que va adentro. En cambio, la lesión cerebral traumática habla solamente de la lesión de la masa encefálica, ¿no? Así que con eso, señores, vamos a iniciar la clase esperando que todos estén en la misma página. Ok, entonces lo que estamos observando es una lesión a nivel, un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Este es un traumatismo cráneoencefálico leve, moderado, severo. Estamos viendo lesiones de los tejidos. ¿Qué tejidos son los que están involucrados? Eso, señores, es lo que no vamos a hablar el día de hoy. Aquí tenemos una lesión que fue causada por un arma de fuego, produciendo una explosión dentro del cráneo y obviamente podemos ver la masa encefálica del paciente y si ustedes desconocen la anatomía del cráneo, pues esta no es la clase para ustedes. Les recomiendo, si ustedes quieren saber y aprender de la anatomía de la madre, de la dura madre, nos valió madre, señores, tómense el tiempo, lean, estudien y eso va a hacer en su propio tiempo, ¿no? Para que ustedes puedan memorizarlo. Aquí vamos a irnos a lo que realmente nos interesa y cómo vamos a salvar vidas en la calle, ¿ok? ¿Cómo vamos a salvar vidas en la calle? Así que esta es la anatomía, si es que ustedes no sabían, y eso es lo que les recomiendo que estudien. Lo que sí quiero que recalquemos y revisemos un poquito, porque de aquí es la base, señores, de lo que pasa a nivel de la circulación, a nivel cerebral, ¿no? ¿Por qué es importante? La presión de perfusión cerebral. ¿Han escuchado qué es la presión de perfusión cerebral? Bueno, señores, esto es lo que nos ayuda, señores, a mantener una cantidad de oxígeno, dióxido de carbono, glucosa suficiente para que el cerebro pueda funcionar en una forma adecuada. La presión de perfusión cerebral es la cantidad de la presión disponible para impulsar la sangre a través de la circulación cerebral y mantener el flujo sanguíneo cerebral. Eso sí es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a hablar de los números, señor. Y cuando nosotros hablamos de los números, eso sí nos interesa en la prehospitalaria. ¿Por qué? Porque si la presión arterial del paciente se encuentra baja, esto nos va a afectar la presión de perfusión cerebral.
Si es que la presión arterial del paciente se encuentra sobre los 150 milímetros de mercurio, entonces nos va a empezar a afectar la presión de perfusión cerebral. En la hipotensión estamos hablando menos de 90 y específicamente para el traumatismo craneoencefálico o a la lesión cerebral traumática, estamos hablando de que entre 90 y 110, con los últimos estudios refiriéndonos que 110 debería ser el golden standard, ¿no? Que nada baje de los 110 para que la perfusión, la presión de perfusión cerebral se mantenga normal. Y esto nos ayude no solamente con la recuperación del paciente en el futuro, sino en el manejo adecuado de la prehospitalaria. ¿Y qué es la presión de perfusión cerebral? Si no es más que la presión arterial media menos la presión intracraneal. ¿Ok? La presión arterial media y la presión intracraneal. Y es por eso que es importantísimo, señores, que nosotros entendamos y hablemos de las presiones. La presión arterial media siempre va a estar normal entre los 85 y los 95 milímetros de mercurio. ¿Ok? Recuerden, apúntele. Si están apuntando, apúntele. Si no están apuntando, están grabando. Recuerden estos números. 85 a 95 es la presión arterial media, que es lo que a nosotros nos interesa. Y de estos, señores, nosotros le vamos a tomar menos 15, que eso es la PIC normal, ¿no? La presión intracraneal. Entonces, estamos hablando que una presión intracraneal normal, perdón, una presión de perfusión cerebral normal es entre 70 y 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Vamos bien? De 70 a 80 milímetros de mercurio. Hey, los que pidieron esta clase fueron ustedes, yo no. Si quieren aprender, aprendan memorizándose los números. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la presión de perfusión cerebral es importante, es importantísima. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mantener la circulación en el cerebro. Acuérdense, nada más del cuerpo nos interesa, sino el cerebro en esta clase. Y dentro del cerebro lo que necesitamos es mantener una oxigenación, el mantener el CO2 bajo control y la glucosa, ¿no? En una forma normal, circulante. Ok, listo. Continuamos. Después de esto, señores, lo más importante es saber que de los asesinos más conocidos en un traumatismo craneoencefálico, en una lesión cerebral traumática, tenemos a la hipoxia y a la hipotensión. A la hipoxia y a la hipotensión. Y entonces, hablando del oxígeno de flujo, señores, aquí es en donde me encanta referirme a la gente que les pone a los pacientes en niveles de flujo súper altos. O sea, le ve a un paciente que se encuentra así como que, me duele la cabeza, y le ponen enseguida una mascarilla con reservorio a 15 litros, a 20 litros, a 25 litros y a lo que le da todo el tanque, ¿no? Entonces aquí lo que el PHTLS te quiere referir es que no solamente la hipoxia te va a hacer o te va a causar un daño, sino que la hiperoxia también te va a causar un daño. Entonces, si nosotros mantenemos a nuestro paciente, ¿ok? A nuestro paciente con una saturación entre los 90, siendo el mínimo, ¿no es cierto? Mínimo 90, con una saturación de oxígeno entre los 90 y los 94, desen por felices. No tenemos que mantener una oxigenación ni del 98, ni del 99, ni del 100% en estos pacientes. ¿Por qué? Porque lo único que necesita el cerebro es que entre la saturación del 90 y del 94% es más que suficiente para entregar el oxígeno adecuado y necesario para el paciente con la lesión cerebral traumático, ¿no es cierto? Vamos a seguir con el siguiente que nos dice es el dióxido de carbono y el cerebro. Ok,
Y aquí es importantísimo, señores, que entiendan. Y yo entiendo cuál es la limitación más grande, la más grande, ¿no? La más grande en LATAM. En Latinoamérica, los monitores que tienen el sensor para el control del dióxido de carbono o el TCO2 es muy reducido. Entonces, justamente por esto, señores, es que cuando estamos hablando que se recomienda una hiperventilación a los pacientes que tienen signos y síntomas de un traumatismo cráneoencefálico con aumento de la presión intracraneal, ¿ok? Con aumento de la presión intracraneal, entonces necesitamos tener el control y saber cuál es el ETCO2 de estos pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos cerebrales responden a los cambios de los niveles de dióxido de carbono y son súper sensibles. ¿Qué es lo que sucede con los vasos sanguíneos a nivel cerebral cuando nosotros estamos hiperventilando? O el paciente se encuentra respirando muy rápido. ¿Qué es lo que sucede con estos vasos sanguíneos que son súper sensibles? Va a haber una vasoconstricción. No así que cuando tenemos una hipoventilación, ¿no? Y se elevan los niveles de ETCO2, perdón, ya claro, los niveles en el monitor del ETCO2, esto quiere decir sobre 45, ¿no? Sabiendo que lo normal es entre 35 y 45. Si se eleva sobre los 45, señores, entonces esto va a causar una vasodilatación. ¿Y qué es lo que nos está diciendo o qué es lo que nos refiere el traumatismo craneoencefálico? Cuando tenemos una injuria directa en el cerebro, lo que va a tender es que vamos a tener una inflamación, o sea, y la presión intracraneal también va a aumentar. Y es por eso que al ser los vasos sanguíneos tan sensibles, necesitamos entender este concepto de la hiperventilación. Y entonces, ¿cuándo es que tenemos que realizar la hiperventilación? Señores, cuando tenemos pacientes que tengan signos y síntomas de la presión intracraneal elevada y que tengamos, lo más importante, esta herramienta, el poder observar una forma gráfica, una onda gráfica o poder obtener la capnometría para poder ver que la capnometría se mantenga entre los 35 y los 45 milímetros de mercurio. Y de esta forma, señores, entender que si el paciente ya tiene signos y síntomas de herniación o del aumento de la presión craneal con déficits y daños, entonces vamos a empezar la hiperventilación y de esta forma vamos a reducir y nos vamos a quedar solo entre los 30 y los 35, nunca menos de esto, nunca menos de esto. El Golden Standard nos dice que ojalá y nos podamos quedar en los 35, pero no jamás menos de los 30. ¿Ok? Listo, señores. Entonces, es por esto que es importante entender, hey, trauma de cráneo, dale oxígeno, lo que más puedas. No, no se recomienda. ¿Por qué? Porque además de eso, el oxígeno también va a empezar a lavar la cantidad de dióxido de carbono que tenemos y esto también nos va a empeorar el cuadro. ¿Ok? También nos va a empeorar el cuadro. Entonces, entendamos este concepto básico. No es solamente oxígeno. El oxígeno es un medicamento y si le damos muy poquito, no nos funciona. Si le damos demasiado, nos va a hacer daño. El oxígeno, señores, al igual que el dióxido de carbono, tienen que estar en un balance dentro del cerebro. Entonces, no es solamente de decir, oh, ok, le vamos a dar mucho oxígeno o no le vamos a dar oxígeno, o
ya tengo el monitoreo del EtCO2 o del dióxido de carbono y lo que nos interesa es siempre mantener en esos niveles normales de 35 a 45. Ahora, si el paciente está sobre los 45, obviamente este ya es un problema, señores, de ventilación y oxigenación porque el paciente no está oxigenando y ventilando bien. Ese es otro tema, mis queridos y estimados compañeros. Hasta aquí. ¿Les tomo alguna pregunta? Uy, no tengo el chat, pero no tengo acceso al chat. Pero bueno, al final, ¿alguien que tenga una pregunta? Hasta aquí. ¿Cómo estás, mi amigo? Saludos. Veamos en el chat, ahí estamos. Dice, saludos desde México, listos. Dice, ¿con qué instrumentos mides la hiper o la hipocapnia? Señores, necesitamos tener un capnómetro, ¿no? Y esto generalmente son como las puntas nasales, y en la parte de abajo sale como una burbujita que es la que te va a recibir en la exhalación, ¿no? Cuando tú exhalas, ahí es en donde va a recibir este dispositivo lo último del dióxido de carbono y tú lo puedes utilizar como puntas nasales o si el paciente ya tiene un dispositivo supraglótico o está intubado, ¿no? Entonces tenemos otro que es en la línea directamente sobre el tubo, lo colocamos y esto es lo que nos va a dar esa lectura, señores. Se puede utilizar la válvula PEP. Señores, la válvula PEP es para la ventilación, para ayudarnos con la ventilación del paciente, no más para el control de la oxigenación del paciente, ¿no? Acuérdense que el PEP lo único que nos ayuda es para mantener abiertos los alveolos, Aquí estamos hablando de el número de respiraciones por minuto, ¿no? Ok, listo. Vamos a continuar. Uy, se me fue. Espérense un ratito. Ok, continuemos. Esto fue lo de anatomía. Muchas gracias. De nada, maestro. Entonces, si no tenemos una forma de monitorizar el, el dióxido de carbono, entonces olvídense de esto, de la hiperventilación en el traumatismo cráneoencefálico, ¿ok? Perfecto. Ahora sí, vamos a ingresar a lo que es la fisiopatología de la lesión cerebral traumática. No, cuando empecemos a hablar de la fluidoterapia, entonces ahí vamos a hablar cuáles son los niveles de las presiones, ¿ok? Ahorita estábamos hablando de lo que es la ventilación, oxigenación y el control del dióxido de carbono. Exactamente. Listo. La lesión cerebral. Aquí tenemos que identificar dos cosas. Cuando estamos hablando de la fisiopatología de la lesión cerebral traumática, señores, vamos a ver la lesión primaria y la lesión secundaria. ¿Y por qué es importante entender la diferencia entre estas dos? Porque cuando nosotros estamos hablando de un paciente traumático o politraumatizado o un paciente que solamente ha recibido un trauma directo en la cabeza, tenemos que entender cuál es la lesión cerebral primaria y cuál es la lesión cerebral secundaria. Esto sí que es lo que nos interesa. ¿Ok? Esto sí es lo que nos interesa. ¿Qué es la lesión cerebral primaria, señores? La lesión cerebral primaria es cuando la lesión mecánica que ocurre en el momento del trauma, o sea, el madrazo, ¿no es cierto? El golpe. Esto incluye lesiones al cerebro, todas las cubiertas y las estructuras vasculares asociadas con el trauma. Las lesiones cerebrales primarias incluyen lo que son contusiones cerebrales, hemorragias
y daños a los nervios y vasos cerebrales. O sea, señores, que esto es prácticamente la física del trauma. Esta es la física del trauma. ¿Cómo fue que este paciente se lastimó? Y obviamente la cinemática del trauma, después de que toda la energía, todo lo que se movió dentro y fuera del cuerpo, ¿cuáles son las lesiones que nos dejaron? ¿Ok? Entonces es lo más importante. ¿Cuál es la lesión cerebral primaria? ¿Podemos nosotros hacer algo acerca de esto? Es la pregunta, señores. ¿Podemos nosotros modificar algo acerca de la lesión primaria? ¿Sí o no? Póngale ahí. ¿Sí o no? ¿Podemos o no podemos modificar algo de la lesión primaria en la lesión cerebral traumática? ¿Sí o no? Así de facilito. Carlos, muy bien. Belén, excelente. No les voy a decir cuál es la respuesta porque si no, excelente. Muy bien, muy bien. Por ahí nos pusieron una respuesta incorrecta. Ariel, ajá, perfecto. Exactamente, Alexis lo dijo de la mejor forma que lo pudo haber dicho nadie más. Excelente, excelente. No, señores, la respuesta es no. Nosotros no podemos alterar la lesión cerebral primaria. Esta es la que se da con el impacto. Esto es lo que pasa cuando te caes, cuando te atropellas, cuando te dan un tiro, cuando te lastiman. Eso nosotros no podemos hacer absolutamente nada en contra de este tipo de daños, ¿no? Ahora, vamos a analizar cuáles son estos daños de la lesión traumática primaria, ¿no? La primera, señores, va a ser la conmoción o concussion, ¿no es cierto? En inglés. Esto lo conocemos como una alteración temporal de la función cerebral. Vamos a tener confusión, amnesia, vómito, desorientación. No requiere realmente la pérdida completa de la conciencia. Esto, ojo, no realmente vas a tener una pérdida completa de la conciencia para que presentes estos signos y síntomas. Y esto, señores, es lo que le dicen un traumatismo craneoencefálico leve, o es la forma más leve de un traumatismo cerebral traumático, ¿no? Pero, como todos, señores, nosotros no podemos dejarlo pasar, sino que también tiene que ser tratado. Sin embargo, es el menor de todos. Les pongo un ejemplo. Acabamos de tener un paciente que el señor no recordaba qué es lo que pasó, pero tenía lesiones en su cuerpo. Sin embargo, lo último que él recordaba es que él estaba sentado dentro de su vehículo, moviendo el vehículo y después de eso no se acuerda más, ¿no? No perdió el conocimiento, sino que estaba teniendo este periodo de confusión y amnesia, que fue lo que había pasado. El señor, a través de las cámaras, pudimos observar que el señor movió su camioneta hacia atrás, se bajó para cerrar la puerta de su garaje y cuando él se bajó, un vehículo golpeó el vehículo de él por atrás e hizo que el vehículo lo golpee y se quede debajo del vehículo golpeándose la cabeza y dejando las lesiones que tenía, ¿no? Todas las lesiones eran menores, excepto por la contusión a nivel cerebral. Tenía un hematoma, ¿no? Tenía un hematoma en la parte del occipital que cuando él se bajó y golpeó la camioneta, en la parte que, en la forma en la que él cayó, justamente se golpeó la cabeza, ¿no? Entonces, hey, ¿este paciente estaba crítico? No, todos sus signos vitales estaban bien, pero ¿perdió la conciencia? No. ¿Eso quiere decir que este paciente era crítico? No, no es cierto. Sin embargo, tenemos el trauma que sí tiene que ser evaluado y, señores, como hay el periodo de confusión y amnesia, este paciente tiene que ser trasladado al hospital. ¿Para qué?
para que tenga su evaluación adecuada. Después les cuento qué es lo que sucedió con este chico. Listo, esto es con la conmoción. Punto 2. Contusión cerebral. Esto es lo que va a producir entre comillas, el moretón dentro del cerebro. O sea que va a haber un sangrado a nivel de la microcirculación del cerebro, ¿no? Y puede progresar a un edema y a un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Y vamos aumentando en severidad. Contusión cerebral. Esto lo estamos poniendo facilito porque si ustedes se ponen a leer, y les recomiendo que por favor lean el libro, ¿no? Esto es como le estamos poniendo como para nivel de jardín, que todo se entienda, que podamos fluir con la clase y que no haya muchas preguntas al final, ¿no? Sino que se vaya entendiendo de una forma didáctica y fácil. Aunque hay gente que no le gusta que yo sea didáctico y que les ponga esto en una forma fácil porque dicen que así no aprenden bien. No sé si es que no están aprendiendo, pero yo espero de corazón que sí esté teniendo esta clase de sentido y que puedan seguir aprendiendo. Punto número 3, el hematoma epidural. Señores, el hematoma epidural, ¿por qué es complicado y es más severo? Se puede decir que en el hematoma epidural tenemos un sangrado arterial y esto es lo que nos complica, papá. Niños, niñas. El sangrado arterial. Y esto, por ser un sangrado arterial, nos va a dar una evolución súper rápida. O sea, los signos y síntomas no se van a demorar 24 horas, 48 horas, sino que se van a presentar en una forma súbita y más rápida, ¿no? Puede tener lucid intervals que dice que son como intervalos de lucidez, pero va a volver a perder su estado de alerta, ¿no? Y esto puede estar asociado, ojo, ojo, esto puede o no puede estar asociado con fracturas de cráneo. La mayoría de gente a veces dice, oh, pero es que no tiene fractura de cráneo. Eso no tiene nada que ver. El coup contra coup, ¿no es cierto? El golpe contra golpe es lo que genera el daño interno. Y esto es importantísimo entender dentro de la física del trauma, pero esto es más cinemática porque eso es lo cómo se dañó el tejido dentro del cuerpo. Entonces es importantísimo, señores, que entendamos. Además de eso, bueno, al final les pregunto si es que tienen confusión todavía entre la física y la cinemática. Es que él no sabe qué es. Ok, punto número 4. Vamos a ver. Uy, espérense. Se me chispoteó. Ahí estamos. El hematoma subdural agudo o crónico, ¿ok? En el hematoma, no. En este caso, por ser un traumatismo cráneoencefálico o una lesión cerebral traumática, no nos va a dar un shock hipovolémico, ¿no? No vamos a presentar un shock hipovolémico en este caso, porque las arterias o arteriolas, ¿no? Son pequeñas. Si en caso el sangrado, recuerden que no necesitamos mucho sangrado para aumentar la presión intracraneal. Y esto lo vamos a revisar en un ratito, ¿ok? No se me adelante, pero no vamos a poder perder suficiente sangre como para que nos dé un shock hipovolémico por pérdida de volumen o sanguíneo cuando tenemos un sangrado interno. Ahora, si hay un sangrado externo y no se controla, sí, señores, nos puede llevar a un shock hipovolémico, especialmente en los pacientes de la tercera edad que están tomando anticoagulantes o toman aspirina antiplaquetarios, ¿no? Así que súper importante, sí, sí, sí. Todas estas cosas son súper importantes. Ok, ese fue el número 4. El número 5 es la lesión accional difusa, o el DAI. Esto es el problema cuando tenemos rotación, ¿no? Cuando hay rotación muy rápido, o sea, y dentro del cerebro también se genera este movimiento. El paciente puede quedar en coma, la mortalidad es muy alta y no siempre, señores, al inicio del ataque o del CT scan, del ataque, me olvidé cómo, ¿qué es TAC en español? Espérense, es una tomografía. Ya, en la tomografía no se va a ver en el inicio, sino más bien
Esta es una lesión que progresivamente va a avanzar despacio y que a las 24 horas, por eso es que se repite el ataque después de las 24 horas, tomografía axial, gracias maestro, esa es. Por eso, para poder revisar cuál es el daño real, ¿no? ¿Cuál fue el daño real? Ok, gracias. Este es el número 6 y el último es las fracturas de cráneo. Puedes, estas de las más importantes van a ser las lineales, las depresivas, las basales. Y aquí es importante, señores, miren, para la gente que le gusta decir, es que en la base de cráneo no tienes que utilizar la nasona. Señores, en el PHTLS nos está hablando de las fracturas de cráneo. Las lineales son las menos graves, ¿ok? Las depresivas son las que tú puedes presionar y literalmente tú hundes el tejido, ¿no? Se hunde, se rompió toda la estructura craneal y ahora tú puedes presionar y literal es como gelatina, ¿no? Que se presiona y está suavecito. Y las basales, estas son las de base de cráneo. Y en las de base de cráneo, señores, acuérdense, cuando estamos hablando de una fractura de base de cráneo, posible fractura de base de cráneo, entonces aquí es en donde nosotros vamos a poder observar tres cosas importantísimas. No en el resto, sino en este tipo de fracturas. La otorragia, la rinorraquia y los ojos de mapache. ¿Ok? Por eso es importante. Ahora, va a depender, por ejemplo, en mi tiempo de respuesta, se accidentan, se caen y yo llego a los 5 minutos a la casa de mi paciente, yo todavía no voy a poder observar este tipo de signos y síntomas. De pronto, en camino al hospital, porque mi hospital me queda a 20 minutos desde donde yo trabajo, ¿no? Un trauma un centro de trauma número 1, nivel 1, que pueda atender a este tipo de pacientes, entonces ahí voy a poder empezar a ver este tipo de daños, ¿no? Ahora, en el tiempo de respuesta que nosotros tenemos en nuestra linda LATAM, puede llevarse entre los 15 y hasta los 30 minutos de respuesta. Aquí, señores, cuando ustedes lleguen hasta su paciente, es más, me pueden contar ustedes ahí cuál es el tiempo de respuesta promedio que ustedes tienen en su distrito, en donde ustedes trabajan. ¿Cuál es el tiempo de respuesta promedio en su distrito o en donde ustedes trabajan? Las fracturas de Lefort son fracturas faciales, no son de cráneo, ¿ok? Pero estas en la 3 tú puedes tener, en la más grave tú puedes tener y puedes observar de pronto que haya rinorraquia, rinorraquia, otorragia, los ojos de mapache, ¿no? Puede también que se dé. Ok, listo. Eso es con lo que es la lesión cerebral primaria. Ahora, nosotros podemos hablar de la lesión cerebral secundaria. ¿Y qué es la lesión cerebral secundaria, chicos? La lesión cerebral secundaria se refiere a una mayor lesión de las estructuras después del evento desencadenante inicial. Después de la lesión inicial pueden ocurrir procesos fisiopatológicos que resultan en una mayor lesión cerebral durante horas o semanas después de la lesión inicial. O sea, ahora sí, nosotros, la pregunta, en la lesión cerebral secundaria, nosotros como primeros respondientes, o sea, ustedes y yo, cuando llegamos a la escena, ¿podemos empeorar las lesiones secundarias? ¿Sí o no? Y aquí me dicen que el tiempo de respuesta son de 10 a 20 minutos, 20 minutos, 20 a 25, 5 minutos a 20 minutos. Excelente, Rincón. Excelente, mi hermano. 18 minutos, 10 minutos. Eso está bien. O sea, la mayoría de personas siempre se va a demorar más de 15 minutos y entonces ahí sí van a poder observar esos daños que les estaba contando. 20 a 30 minutos también.
Exactamente, son signos tardíos, pero dependiendo del tipo de lesión, pueden presentarse un poco más temprano, ¿no es cierto? Por eso es que les digo, yo dentro de los 10 a 15 minutos, pues, perdón, entre los 5 y 7 minutos de tiempo de respuesta, no veo hasta cuando, por ejemplo, ya estoy llegando al hospital y empezamos a ver cómo se va deteriorando este paciente. O, por ejemplo, siempre tenemos mucha atención a la presión intracraneal y a los tres signos que nos van a confirmar que hay una presión intracraneal aumentada. A este se le llama la triada de ¿qué? 45 minutos para llegar a un evento. No, pues ahí sí ya nos toca llegar al velorio. Nos toca llegar con conchitas y café. No, pues muchachos, sí nos toca a veces, ¿verdad? Exactamente, chicos. La triada de Cushing es la que nos va a dar a nosotros la alerta. Pero no esperen a que se presenten los tres signos a la misma vez. O sea, tú vas a ver cómo se va evolviendo y tú vas a ver cómo la frecuencia cardíaca empieza a bajar antes de que la presión arterial empiece a subir. Es lo primero. Y cuando tú empiezas a ver esto, la frecuencia cardíaca empieza a bajar, la presión arterial empieza a subir y tú empiezas a ver cómo el paciente empieza a tener la respiración irregular. Entonces aquí estamos ante un signo importantísimo, que es la triada de Cushing. ¿Y qué es lo que podemos hacer para verificar esta triada? Y generalmente, señores, esto va a venir acompañado con la evaluación de las pupilas, que bueno, eso va a venir al final, pero ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando hacemos el examen pupilar, señores? Cuando ya tenemos la presencia de la triada de Cushing. Y ahí es entonces cuando vamos a iniciar con el tratamiento de la hiperventilación con el control del dióxido de carbono y siempre echándole un ojito muy importante al ETCO2, muchachos. Eric, Daniel, exactamente, importantísimo, la anisocoria. Javier, muchísimas gracias. Lokis, exacto. Quique, la anisocoria. Exactamente, gracias, chicos. Híjole, se nos fue el tiempo y no hemos terminado. A ver, continuemos. Se nos va el tiempo, muchachones. Ok, ok, y aquí es donde vamos a hablar de la doctrina de Monroe Kelly, ¿no es cierto? Monroe Kelly es quien nos establece que la suma del volumen del tejido cerebral, o sea, entre el volumen del tejido cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, esto se tiene que mantener en un balance. Siempre nosotros dentro de nuestro cuerpo mantenemos un balance, ¿no? Menos cuando quieres volver con tu ex. Ahí es cuando se va toda la madre. Se tiras a un desbalance maldito. Pero eso ya es culpa tuya por volver con tu ex. Listo, miren. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ah, en este balance que nosotros estamos buscando es que entre el líquido cefalorraquídeo, el tejido y la sangre, señores, mantengamos este equilibrio dentro del cerebro. Pero cuando se presenta una lesión, uno de estos tiene que estar afectado, se va a afectar para poder mantener esa presión. Acuérdense que nuestro cuerpo es súper inteligente, la bendición de Dios, como Dios nos creó, están todos ustedes bien bonitos, bien lindos, bien hermosos, bien automáticos, ustedes se van a cuidar, el cuerpo trata de protegerles lo más que puedan. Entonces, cuando hay una lesión, ¿no? Dentro del cerebro, lo que va a empezar a reducirse va a ser el líquido cefalorraquídeo para poder darle espacio a esa masa, a esa lesión, ese sangrado que no tiene que estar ahí y empezar a mantener el balance. ¿Qué pasa cuando ya no se puede mantener más el balance, señores? Es ahí donde empezamos a ver los signos de herniación y de cerebración. ¿Ok? Es ahí donde empezamos a ver esos síndromes clínicos de hernia. ¿Ok? Las características clínicas de los síndromes de hernia pueden ayudarnos a identificar a un paciente que tiene una hernia. En la hernia uncal, la
compresión del tercer par, que es la que produce la dilatación de la pupila, ¿no es cierto? Esa, señores, es la que va a estar inflamada en el mismo lado. Ahora, tú vas a presentar las lesiones o la hemiplegia, hemiparestesias, las parestesias en el otro lado de la lesión. ¿Por qué? Porque los cables están cruzados. O sea que cuando te dicen, ¿tienes los cables cruzados? Pues sí, todos tenemos los cables cruzados. Pero tu ex los tiene regular, así, normal. Ok, listo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Una de las hernias más extensas pueden provocar la destrucción de estructuras del tronco del encéfalo, conocidas como el núcleo rojo o los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares. Y cuando la lesión se llega a este punto, es en donde ustedes van a empezar a ver, señores, la postura de decorticación. Y esto, señores, acuérdense, la decorticación siempre va a haber hacia el centro. Siempre va a estar hacia el centro. Y cuando la lesión es más grave, señores, es cuando vamos a ver la descerebración. Descerebración. Y esto es cuando se hacen las extensiones hacia afuera. Y esto es muy importante, señores. Por ahí andan diciendo que cuando uno se golpea la cabeza y tiene la convulsión postraumática, convulsión posttrauma, los que no han visto el video vayan a mi página en Facebook, en Instagram, ahí les explico qué es esto. Señores, no hay una descerebración o decorticación después de un golpe a nivel cerebral. Eso son convulsiones que pueden ser tónico-clónicas, ¿ok? Después de esto sí se pueden presentar. Ya después de esto, o sea, la lesión, después de que termina la convulsión, pero la convulsión en sí, señores, es eso. Es una convulsión, es una alteración a nivel químico, una alteración a nivel eléctrico, pero no es una decorticación, una descerebración. Te golpeaste la cabeza, tuviste convulsión, ya está descerebrado el desgraciado. Descerebrada la ingrata que te engañó, pero, o el ingrato que te puso los cachos, pero no más. Estos señores tienen que entender eso. Entonces, cuando ustedes entienden lo básico, ¿no? Por eso es que me pidieron, actually, miren, esto es el motivo, la razón y la circunstancia por el que me pidieron esta clase. Justo por eso, porque estaban confundidos en ese tema. Pero espero que ustedes ya no estén confundidos aquí. Y se nos acaba el día. Ahí está. Señores, ahí está, señores, ahí está la fotografía de lo que es una decorticación. A ver, déjenme les pongo, chicos. Ese es decorticación y la descerebración. Decorticación y descerebración. Para que por si acaso no se me están confundiendo y ustedes me digan, a ver, díganme, ¿qué es peor? ¿La decorticación o la descerebración? ¿Qué es peor? ¿Decorticación o la descerebración? Póngale ahí. ¿Qué es peor? ¿Decorticación o la descerebración? Solo dígame qué piensa que es peor. Ay, me he cansado. Gracie, can you give me a Red Bull, please? Please, baby. Thank you. Ok, señores. Continuando con la clase, aquí es en donde nosotros estamos hablando. Exactamente, gracias, gracias, gracias. La descerebración es mucho peor y ese es el punto número 2. O sea, cuando estamos hablando y estudiando el Glasgow y en la parte motora, vemos que hay decorticación, después de cerebración y después uno. O sea, se nos acabó ese paciente, no da más. Final del partido. Chrissy, regálame. Forget it. Hipoxia e hiperoxia, señores. Y esto quiero recalcarles una y otra vez. Nos quedan 6 minutos. Pucha, no terminamos, pero quiero que ustedes me entiendan la importancia de esto. No porque ustedes tienen oxígeno, el oxígeno es bueno para todo el mundo. El daño de la hipoxia y la hiperoxia es real, señores.
En un estudio de pacientes de traumatismo cráneoencefálico grave demostró que una tasa de mortalidad del 26.5, thank you, my love. No, baby, I haven't. Que la hipoxia o la hiperoxemia causó más daño en este tipo de pacientes. Entonces, señores, es importantísimo que ustedes entiendan, por favor, cuál es el nivel mínimo para mantener a nuestro paciente 90 y 94. Si nuestro paciente se mantiene entre 90 y 94, dense por servidos, estén felices, contentos. Hey, si es que lo mantienen entre 96 y 97, por ahí estamos súper bien, no tienen que darle oxígeno, déjenle de dar oxígeno. Y por favor, no le vayan a estar dando 100% de oxígeno a estos, ¿ok? Acuérdense que no solamente la FiO2 es importante aquí, sino que el nivel, bueno, la saturación de oxígeno que todo el mundo tiene, es lo que tenemos que monitorizar en este tipo de pacientes. Así que, señores, nuevamente, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Dejarle al paciente hipóxico o hiperoxia, ¿ok? Sí, el Red Bullito ayuda, señores, les da alas con el auspicio de Red Bull. Ok, aquí viene otro daño, señores, miren, no solamente la hipoxia y la hiperoxia, la anemia. Si el paciente tiene historia de anemia, entonces esto también le va a poner un norteño dice, esto también va a dificultar. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de glóbulos rojos, señores, de la hemoglobina, entonces va a haber menos que oxígeno. Entonces necesitamos controlar a estos pacientes y si necesitan, por eso tenemos que saber cuál es el antecedente. Hey, tiene anemia y de pronto va a necesitar un poquito más de oxígeno. ¿Sí ven? Importantísimo. Coagulopatía, señores. Y aquí viene la parte importante. Miren, en el trauma y la propia lesión cerebral traumática se han asociado con la inducción de coagulopatía, incluida la disfusión plaquetaria y las alteraciones del fibrinógeno y los factores de coagulación. Generalmente estos problemas, señores, cada vez lo vamos viendo en personas más jóvenes, personas que tienen que empezar a tomar aspirina por problemas cardíacos, ¿no? Entonces tienen que empezar a tomar aspirina y otros pacientes que tienen que empezar a tomar anticoagulantes. Entonces, todo paciente, métaselo aquí en la cabecita, todo paciente que tenga historia de tomar medicamentos anticoagulantes tiene que ir a hacer un examen de TAC al hospital. Tiene que ser examinado, señores, y se nos acabó la hora. Confirmen, chicos, si tenemos más tiempito. Y aquí es en donde, uy, se me pasó, pero vamos a hablar del TXA, ¿no es cierto? El ácido tranexámico, señores. Acabemos la clase, ¿ok? Y de ahí nos vamos. El ácido tranexámico, señores, es y ha sido un gramo de ácido tranexámico diluido en 100 mililitros de solución salina y lo pasemos sobre 10 minutos. Y eso es a lo que a nosotros nos interesa. Punto. O sea, ustedes sigan sus protocolos locales. Por ejemplo, por mi protocolo local, yo no puedo utilizar ácido tranexámico en un paciente politraumatizado que tenga un trauma de cráneo o un trauma cerebral, una lesión cerebral traumática, por mi protocolo, ¿no? Ahora ustedes sigan sus protocolos, yo les estoy contando lo que dice el PHTLS. Si les sirva o no les sirve, lo que nos dicen los números están ahí, que sí ha habido una respuesta positiva de los pacientes que recibieron, señores, el TXA.
¿Por qué yo no utilizo el ácido tranexámico aquí? Porque yo tengo sangre. Si mi paciente está teniendo algún tipo de sangrado, perdón, yo le doy sangre y eso es mucho mejor que el ácido tranexámico. Esa es la razón. Así que no es que se hace lo que se da la gana, sino que se hace lo que es el golden standard. O sea, lo mejor cuando un paciente pierde sangre es darle sangre. ¿Ok? Dice, el uso de dexametasona como primer elemento en un trauma cráneoencefálico. Señores, la dexametasona leen con sus directores médicos y vean cuáles son las indicaciones. Por ejemplo, para mí, en un paciente politraumatizado, yo no tengo la autorización para utilizar dexametasona, ¿no? No, no besamestazona. Dexametasona. Besamestazona es para la ingrata. Ok. Ahí va. Hipocapnia e hipercapnia, señores. Como se analizó o como ya habíamos hablado antes, el DEXA, no sé, señores, eso háganlo a nivel local. Yo no puedo y aquí no hablan nada de eso. Como se analizó anteriormente, señores, tanto la hipocapnia como la hipercapnia pueden empeorar la lesión cerebral. Así que es importantísimo que entendamos los valores normales. Los valores normales son entre 35 y 45. No queremos nunca que se encuentre sobre los 45 porque eso quiere decir que el paciente está teniendo dificultad para ventilar y oxigenar, pero tampoco queremos que se encuentre menos de 35. Solamente cuando ya está confirmado que hay signos y síntomas del aumento de la presión intracraneal con los daños, ¿no? Obvios. Entonces vamos a iniciar con la hiperventilación y siempre manteniendo la ventilación a los 35 y nunca menos de los 30. Así de simple y así de sencillo. Ya nos estamos extendiendo porque esta clase era facilita y rapidita, muchachos. Listo, miren, la hipoglicemia y la hiperglicemia. ¿Qué es lo que sucede, señores, con esta vaina? Tenemos que hacer la evaluación en un paciente que está confundido, que está letárgico, que presenta signos y síntomas de hipoglicemia, ¿no? Pero puede ser por la hipoglicemia o también es el traumatismo craneoencefálico por la hipoxia. ¿Cómo es lo único que podemos saber qué es lo que está pasando de verdad? Evaluando la glucosa en sangre. Entonces, aquí tenemos que ver, si la glucosa nos dice que está a menos de 70, señores, tenemos que darle la glucosa. Dextrosa al 10% intravenoso, si es que el paciente no puede tragar, pero si el paciente se encuentra despierto y puede, ¿no? Pasar medicamentos, cualquier medicamento vía oral, le puedes poner una glucosa oral, que son 15 gramitos, que no le va a matar a nadie, ¿no? De igual forma, si es que está con la glucosa súper elevada, esto, señores, causa encefalopatía. Y si nosotros nos damos cuenta de que la glucosa está alta, hey, nosotros no vamos a hacer nada, pero sí vale reportar al hospital. Hey, doc, este paciente tiene una glucosa de 600. O solamente te dice high, ¿no? Alto, alto en el glucómetro, alto. Hey, reporta. En un paciente con trauma en la cabeza es importantísima porque tenemos que evitar que haya una encefalopatía, señores. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el este. Convulsiones. Señores, nuevamente, no porque presenta una convulsión postraumática este paciente está teniendo una decorticación o una descerebración. No, señores, no, eso no funciona así. Así que, bueno, ¿qué le vamos a decir? Hablemos de la clase. Si el paciente presenta una convulsión, eso no hay problema, eso no quiere decir que es epiléptico. Y tampoco se recomienda darle benzodiazepinas a ese punto. ¿Por qué? Porque la convulsión dura entre 20 segundos y máximo un minuto. Si el paciente sigue convulsionando o presenta un estatus epiléptico, ¿no? O convulsiones repetidas, entonces ahí sí
es recomendado el uso de benzodiazepinas. Y si ustedes tienen ketamina, muchísimo mejor. ¿Ok? Las benzodiazepinas son bienvenidas, pero después de la segunda convulsión. La primera no pasa nada, señores. Eso es una alteración a nivel eléctrico, químico del cerebro y hasta que se le ajuste no, los caramelos dentro del frasco, porque se le movieron todos los caramelos. Entonces, ahí, señores, es cuando les da esas convulsiones. Y después de eso, señores, no vuelve a pasar. Pero, dependiendo del trauma, si es que es un trauma más severo, entonces, señores, ahí sí, las benzodiazepinas son bienvenidas. No les quiero robar mucho tiempo, así que vamos a continuar la evaluación y la gestión del trauma, señores. Y por eso es importantísimo que ustedes sepan cuál es la física del trauma, porque es importante diferenciar entre la física y la cinemática, o sea, cuáles son los daños causados por la física, ¿no? Del trauma. Y aquí vamos a hacer la evaluación de la escena. Acuérdense, la evaluación de la escena. Vamos a ver cuál es el mecanismo del trauma, la velocidad de formación del vehículo, cuál es la altura, cuál es la altura de la que cayó, cómo cayó. Acuérdense, yo he escuchado a gente, oh my God, miren, me voy a parar un ratito. Yo he escuchado a gente que dice, oh, lo que pasa es que cayó como de 5, 6, 10 metros, 15 metros, pero cayó de pie, no se golpeó la cabeza y está bien. No, señores, el problema es el sacudón, ¿no es cierto? El cup contra cup, lo que estábamos hablando al inicio. O sea, todo el cuerpo sufre el trauma y se transmite la energía, no porque cayó de pie primero, obviamente las lesiones, por eso la cinemática del trauma nos va a dar que las lesiones a nivel de miembros inferiores, columna, pero también vamos a tener algún tipo de daño a nivel cerebral dependiendo de la altura en la que cae. Ahora, si cae de cabeza primero, obviamente, señores, pues se destapa la azotea y ahí a veces ya no tenemos nada que hacer. Después de esto, señores, siempre vamos a utilizar, obviamente como estamos utilizando el PHTLS, vamos a hablar del XABCDE. El control de las hemorragias es el control de hemorragias exsanguinantes. Ok, repita, exsanguinantes son los únicos que damos. Sí, 1 gramo de ácido tranexámico diluido en 100 mililitros pasados en 10 minutos. Después de eso, vamos a hacer el control de la vía aérea. ¿Cómo vamos a hacer el control de la vía aérea? Vamos a abrir la vía aérea ¿con cuál? ¿Con cómo? Con la tracción mandibular. Si es que, señores, no pueden utilizar la tracción mandibular para abrir la pinche vía aérea, solo denle la vuelta, póngale de lado, haga algo para abrir la vía aérea. Acuérdese que si ustedes no abren la vía aérea, ese paciente se va a morir. Y aquí es cuando me da rabia porque me acuerdo de unos videos que me matan que les dejan morir a los pacientes porque tienen el cuidado de la vía aérea. Idiotas. Señores, si el paciente no respira, si ustedes no abren ese canal entre los pulmones y el medio ambiente para que pueda ingresar y salir el aire, se muere. O sea, se va a morir porque no controlas el sangrado. Se va a morir porque no abres la vía aérea. Si abres la vía aérea y no le dejas abierta, o sea, utilizas la cánula nasofaringea, la cánula orofaringea o un IGEL, entonces ese paciente se va a morir. Si no ventilas, o sea, el B, si no hay ventilación con oxigenación, el paciente se va a morir. ¿Por qué? Porque ya no está ventilando, perdió la ventilación autónoma. Si tú no ventilas por el paciente y no conectas al oxígeno, entonces también se va a morir. Tenemos que mantener la prioridad número 1. Prioridad 1. Mantener vivo al paciente, señores. Mantener vivo al paciente. C, la perfusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Aquí nos interesa mucho la presión arterial. ¿Por qué? Acuérdense, ¿qué es lo que les dije al inicio? ¿Por qué la presión arterial media es importante en el traumatismo craneoencefálico? Los que están desde el inicio. ¿Por qué? La presión arterial media es importante. Les leo, chicos. ¿Por qué? O ya se fueron, ya se nos fueron o se durmieron los chicos. Diego Aguilar, exactamente, por la PPC.
Sí, exactamente. Algo va a elevar la pica y nos va a... La presión de perfusión cerebral, señores, por eso es importantísimo. Entonces necesitamos mantener la presión arterial en 110. Eso es lo más importante, señores. Eso es lo más importante. Déficit neurológico, señores, tenemos que hacer la evaluación del déficit neurológico y saber qué es lo que está pasando con estos pacientes, exponerlos y hacer un examen de cabeza a pies, que es el examen secundario, y eso ya ustedes ya lo saben de memoria, no tenemos por qué revisar aquí. Y en la parte neurológica, ¿no es cierto? En la D, tenemos que revisar este bendito esquema de la escala de coma de Glasgow, ¿no es cierto? La escala de coma de Glasgow. Tenemos que revisar las pupilas, tenemos que ver cuáles son los déficits motores y las convulsiones. Aquí yo les digo, el APU o el ADB, yo lo hago al inicio. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a tu paciente, cuando tú llegas y tú ves a tu paciente, entonces tú ves si es que el paciente está alerta, despierto, si es que responde a estímulos verbales. Si es que no responde a estímulos verbales, a estímulos dolorosos, y si no responde a nada, pues estamos en la pía madre, en la madre y en la dura madre. Entonces ahí es en donde utilizamos al inicio. Ya en el D utilizamos la escala de coma de Glasgow, señoras. Y vamos a examinar 4 puntos ocular, 5 puntos verbal, 6 puntos motor. Acuérdense, 4, 5, 6. Apertura de ojos es 4. Verbal, 3. Al dolor, 2. Y si no hay ninguno, pues es 1. En la verbal, está orientado, son 5. Si está confundido, son 4. Si hay palabras inapropiadas, son 3. Si solamente hace ruidos incomprensibles, son 2. Y si no tiene nada, pues es 1. Y en el motor, obedece a los órdenes, son 6. Localiza el dolor, son 5. Flexión normal, son 4. Flexión anormal, son 3. Y la extensión, señores, o la descerebración, que es la que digo, no después de que se golpeó la cabeza y está descerebrado, no. La descerebración real es 2. Y por último, 1. El máximo del Glasgow, señores, es 15. Glasgow máximo 15. Glasgow mínimo de 3. Al que ponga Glasgow de 0, le borro y le elimino de mi lista de amigos para siempre. Ay, ay, ay. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, señores? Sí, hay signos de alarma y aumento de la presión intracraneal. ¿Qué es lo que vamos a observar? Pupilas dilatadas unilateralmente, el vómito que va a ser repetido, deterioro del nivel de la conciencia, posturas de decorticación y descerebración. Si ven, ahora sí, más la bradicardia, hipertensión y la respiración irregular. Enrique nos dice, si el paciente presenta un Glasgow de 3 y anisocoria, ay, híjole, se me fue muy rápido. No, y anisocoria. Oh, ya no puede leer. Ni modo. Eso es la presión intracraneal alta, señores, o elevada, perdón. ¿Cuáles son las prioridades absolutas? Y ya nos pasamos 15 minutos. Son mantener la oxigenación, la ventilación, la hipotensión, señores, evitar a lo máximo. O sea, nunca de permitir que baje de 90, pero para el traumatismo craneoencefálico, the golden standard es 110, la presión arterial sistólica, 110. Evitar la hipoxia. ¿Cuál es el mínimo? 90. Evitar la hiperoxia, señores, nunca poner a más de 99 o 100. El control, señores, el control cervical no es para todo el mundo, señores, no es para todo el mundo. Ya porque se golpeó la cabeza, no le vaya a poner el collarín cervical. Para eso tenemos, señores, los 5 puntos de estudio que hemos hablado. No es el Nexus, ¿no? Los criterios Nexus, sino el criterio que te da el PHTLS, o sea, para nosotros, los paramédicos.
y el transporte rápido al centro de trauma. Así de simple y sencillo. Se llama, se me fue en español, ¿cómo es que dice? La restricción de movimiento espinal. Restricción de movimiento espinal. Recordemos, la ventilación siempre tenemos que mantenerla entre 35 y 45, el ETCO2, evitar al máximo la hipoventilación y la hiperventilación. Los fluidos, señores, tenemos que evitar la sobrecarga de fluidos, mantener una perfusión cerebral, el shock hemorrágico, seguir con los protocolos que sean locales suyos. Y acuérdense, si tienen lactato de Ringer, no lo hagan, no lo utilicen en un traumatismo cráneoencefálico. Es mejor utilizar la solución salina porque nos ayuda a mantener una presión intracraneal más controlada, ¿no? La analgesia, señores, por favor, por favor, por favor, se los pido. Les ruego que no se olviden de la analgesia en este tipo de pacientes. Y con eso, señores, se nos acabó el... Y las convulsiones, señores, las convulsiones se las controla con benzodiazepinas. Con benzodiazepinas. Ah, la crista. Sí, señores, así que hasta aquí hemos llegado con la clase. No sé si es que ustedes tengan algún tipo de preguntas. Espero que hayan aprendido algo bueno, algo nuevo. ¿Quién aprendió algo nuevo? ¿Quién aprendió algo nuevo? Excelente, muchachos. Ok, excelente. Muchísimas gracias, chicos. Para cerrar la clase, quiero dejarles estos 3 puntos. El PHTLS nos habla de tres ideas esenciales, que es el cerebro es extremadamente vulnerable a la física del trauma. La predicción de las lesiones es tan importante como la evaluación clínica, la cinemática del trauma. Y la hipoxia y la hipotensión matan más que las lesiones iniciales. Y eso fue el total de la clase el día de hoy, chicos. Me he cansado. Una clase prometida a los chicos de Memes Dark Paramedic y ahí está, pagado. No sé cuántos estuvimos allá. Por acá estuvimos conectados alrededor de 120, 150. No sé cuántos chicos anden conectados por acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Si es que no tienen, pues ya saben, pueden entrar al video, subir a Hola la clase. Dani, Sí, sí, sí ¿me podemos. Sí, escuchas? ¿cómo estamos, chicos? Quique desde Argentina, ¿cómo estás? Bien, muchachos, estamos. Enrique, un saludo grande, maestro. Bueno, un saludo igual. Te quería consultar lo siguiente. ¿Cómo hacemos a veces con las enfermeras que tienen 40 años de experiencia y ni un día de actualizaciones con respecto al tema de la escala de Glasgow y la respuesta pupilar? Porque ellas a veces siguen utilizando la Pupil Scale de Glasgow y a veces te dicen que tiene un 0 de Glasgow o un 1 de Glasgow. No sé si o yo estoy equivocado o ellas. Ah, Así rápido, mi hermano, realmente nosotros no tendríamos control sobre lo que pasa dentro del hospital, ¿no? Tu responsabilidad es entregar a tu paciente en la forma más profesional y obviamente tú y yo sabemos que el Glasgow mínimo es de 3 y realmente aunque nos duela el corazón, los oídos, me dé convulsiones internas, no hay un Sí, Glasgow de 0. Así que no les pare eso. bola. Muchas gracias, Dani. Un saludo. De nada, mi hermano. ¿Quién más tiene la siguiente pregunta? Por ahí me tuvieron una manito levantada. Síndrome de aplastamiento para la próxima, dice. ¿Alguien más? ¿No tienen más preguntas? Ahí está, Gerardo. Dime, mi hermano. Si puedes sacarle el mute y puedes hablarle, muchachos.
¿Cuándo nos da otra clase? ¡Ay, híjole! ¿Cuándo les doy otra clase? No sé. Ya saben, ya es con cariño para todos, muchachos. Espero que aprendan que les salven la vida a sus compañeros, no a sus compañeros, que con sus compañeros salven vidas y no que con sus compañeros eliminen a sus pacientes. Sí, dele, Manuel. Manuel Gerardo me puso que sí, así que sí. Dale, Gerardo, desde Venezuela. Ok, saludos, Dani, excelente la clase. Este, el- Estable, como tú dices, pues, yo soy instructor de PHTLS en cuarta edición, jubilado ya de hace unos años por una artrosis bilateral de rodilla. Y es lamentable, pues, hoy día en los centros hospitalarios donde te encuentras que un médico te dice que el paciente tiene un glasgo de 16, ¿verdad? Y también que yo le pregunto que por qué él porque dice que tiene un traumatismo encefálico grave cuando la escoma escala de Glasgow decía otra cosa. Y él me dice, no, que estoy esperando unas rayos X para dar el diagnóstico de la escala de Glasgow, pues. Y nada tiene que ver los rayos X con dar la numeración de la escala de Glasgow. Claro, bueno, ahí nuevamente, ¿no? Eso ya no, nosotros no tenemos control sobre eso. Tú y yo sabemos que el máximo es 15, así que la gente no está capacitada realmente, pues ya no es nuestra culpa. Pero gracias por estar al otro lado, mi hermano, y por tomarte el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros. De verdad, gracias. Les mando un saludo al grupo de halcones. Sí, Manuel, dime, mi hermano. sí, excelente clase, Dani. Pues bueno, yo te sigo ya desde hace bastante tiempo. Ahora que hemos estado aquí, por ejemplo, sufriendo mucho con las atenciones. Igual, ahí mencionabas algo del ácido tranexámico. Ahorita es algo, pues bueno, muy novedoso aquí en México. Algunas de las doctoras que han sido paramédicos nos dicen, hey, no tengan miedo de usar el ácido tranexámico. Y lo que tú mencionabas, qué tan bueno, qué tan malo es sí no usar el ácido tranexámico Sí, sobre todo en casos de. excelente pregunta. Mira, mi hermano, nosotros tenemos que utilizar la medicina basada, ¿no es cierto?, en todos los estudios que están dispuestos. Y en el PH-TLS nos están dando el ejemplo de los pacientes con traumatismo craneoencefálico que tenían una hemorragia y pues tienen puntos positivos, ¿no? Entonces, por eso es que te dan la recomendación de dar 1 gramo, solamente 1 gramo, no 2 gramos como en cualquier tipo de sangrado, sino solamente un gramo y diluirlo en 100 y darlo en 10 minutos. Y el otro gramo darle sobre 8 horas, pero eso ya es intrahospitalario. Para nosotros, Mm. ya tengo una, me dice, ¿por qué? ¿O podrías Ok, explicar? gracias. Sí. Sí, no, esto clarísimo quedó entonces. Sí, No, sí. perfecto, perfecto, mi hermano. Siguiente es Manuela a este lado, pero Axis aquí me dice, ¿qué hacer cuando no podemos evaluar un punto de la escala de coma de Glasgow? Por ejemplo, si tenemos una persona no vidente, nosotros no le vamos a dar 1 a una paciente que es no vidente, aunque esté orientada en tiempo, espacio, te está dando todas las manos. O sea, esa paciente tiene es un déficit que no está alterando su evaluación de la conciencia, ¿no? Entonces a ese nosotros le podríamos dar 4 puntos, el máximo, porque está teniendo ah, la respuesta verbal y motora completamente. Entonces, no por eso le quitaríamos los 4 puntos de la evaluación ocular, si me hago entender. Entonces, de igual forma, si hay una paciente que no puede hablar, pero te contesta, ¿no? Tú le preguntas y le dices, hey, ¿estás con dolor? Y te dice, sí, pero no puede hablar, es no verbal. Pero tú le dices, oh, ¿tu nombre es Juanita de los Morotes? Sí.
¿Tú tienes 40 años? Sí, te mueve la cabeza. ¿Eres hombre o mujer? Y te dice, no, soy hombre, soy mujer. Ok, entonces también le vamos a dar los 5 puntos. ¿Me hago entender? Ahora, si es que hay algún tipo de déficit y la paciente no puede dar, entonces ahí es en donde le vamos a dar el menor, porque vamos a asumir el peor caso en este tipo de pacientes. No sé si me hice explicar, Axis. Ahí me dejas saber. Ok, continuamos acá con Marco y con eso terminamos las preguntas. Gracias, Marco Antonio. El micrófono es tuyo. Hola, maestro. Una pregunta. Por decir, yo hace poquito adquirí el nuevo libro de PHTLS porque ya ve que el anterior salió de las nubes del HTLS. ¿Yo pudiera seguir trabajando con el viejito y con el nuevo? ¿O qué? Usted como maestro, ¿usted qué me puede recomendar? Sí, mi hermano, mira, es fácil. Si tú ya tienes el acceso al libro, al nuevo, pues obviamente, ¿no? Lo mejor es que empieces a leer. Y lo que yo les digo a todos, miren, a los estudiantes, no vayan a memorizarse, ¿no? Empiecen a memorizarse el capítulo 1 y después, si no me memorizo, no paso al 2. No, solamente lee. Lee el libro, entiende lo que estás leyendo, no tienes que memorizarte y continúa en las partes más importantes, por ejemplo, en donde es el manejo de shock. Yo te diría que te tomes tu tiempo y que ahí sí, pues puedas memorizar, aprender, estudiar y ahí sí, y continúa con el resto del libro. Lo más importante es que tú puedas terminar un libro en una forma autodidáctica, pero entendiendo lo que estás haciendo. Hay gente que inicia con el estudio del libro y si es que no trata de memorizarse, se les da depresión, ansiedad, no les gusta lo que están leyendo o se aburren, les da sueño y dejaron hasta ahí. No hagan eso. Lo más importante es que puedas seguir continuando, lee lo que mejor puedas, avanza hasta los puntos más importantes y ahí pues tente. Si es que no quieres, sigue leyendo. Después, a la final, como tú tienes en tu propio paso, puedes seguir leyendo y estudiando. Así de fácil y sencillo, mi hermano. Edison, el micrófono es tuyo, maestro. Y ahora sí me despido. Tengo 3 minutos y me despido, muchachos. Hola, ¿me escuchan? Ah, dice, ¿qué hacer con un paciente en estado etílico y no podemos? Miren, señores, en los pacientes en estado etílico, si el paciente te está hablando, hey, se les dice en el reporte, paciente con un Glasgow de 13 en estado etílico. Entonces, si estamos hablando con los profesionales de la salud, receptores del paciente, ellos ya saben que el punto 1, el punto 2 o el punto 3 pueden estar alterados y ellos van a volver a hacer otra valoración. Acuérdate que cuando les llevamos en la ambulancia, después de que se duermen, se pegan su siesta, el Glasgow les mejora porque ya se recuperaron un poco de la chuma. Glasgow de 13, Glasgow de 15, Glasgow de 11, con estado etílico, ¿no? En estado etílico. Ok, Edison, te escucho, mi hermano. Y la Bueno, última pregunta es dime. más que pregunta es, hiciste mostraste la escala de coma de Glasgow para adultos. Importante también que todos conozcamos las variaciones que hay, por ejemplo, para menores. Y lo hablo por un caso particular que me tocó hace poco de un traumatismo leve, cronocefálico leve en un menor de edad, y no le encontramos vuelta a la evaluación porque el niño era autista. Y resulta que hay una variación en este tipo de poblaciones. Así es, sí, tienes toda la razón, mi hermano. Y a veces en los pacientes autistas realmente no hacemos valoración de la escala de coma de Glasgow. Perdón, hasta cuando ya tenemos afectaciones un poco más graves, ¿no? Que en donde se igualan. Pero al inicio es en donde hay las variaciones. Pero gracias por la aclaración. Así que sí, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Recuerden que esto fue organizado por los chicos de Memes Dark Paramedic
Y con esto, no sé si ustedes, chicos, quieren terminar la presentación o la clase diciendo algo, si es que están por ahí o ya se durmieron, se nos fueron. No sé cuántos chicos estuvieron conectados, cómo estuvo, nos van a dar algún resumen los chicos del Memes Dark. No, Maestro, claro, mejor agradeciéndole al profe Dani maestro, por Astudillo. decir, le Queremos- comentaba que Sí, mija, Gabriela, siga. claro, no. Mejor desde la comunidad Impact y Memes del Paramedic queremos agradecerle nuestro más sincero agradecimiento por compartir con nosotros una clase tan enriquecedora. Gracias por su dedicación, sus enseñanzas y su inspiración para seguir creciendo tanto en lo personal como en lo profesional. De igual manera, invitamos a todos los chicos a que se unan a la comunidad Impact en nuestras redes sociales para que más personas puedan ser parte de este tipo de proyectos y continúen con este contenido de gran valor que vamos a seguir impartiendo. Muchísimas gracias y pues invitar a todos que nos sigan en todas nuestras redes sociales. De nada, para mí ha sido un gusto, muchachos. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Ya saben, mi nombre es Daniel Estudillo. Desde aquí les envío un abrazo maestro, fuerte. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día, feliz tarde, feliz noche. Hasta el siguiente video. Chao, chao. Hasta luego, bye. Dani, Dani, una pregunta. Ya, dime. Para tener la constancia de este curso, te tuviéramos que No, mandar no por el hay grupo de constancia de WhatsApp curso porque solamente nuestro fue una charla pago. personal. No tiene ningún valor académico porque no lo hicimos con una universidad. Entonces era más bien como para aclarar algún tipo de dudas que salieron de un video que había puesto y pues me solicitaron los chicos que si podíamos conversar acerca de esto y pues les dije que no había ningún problema. A la final es una pasión que uno tiene por ayudar a los colegas, ¿no? Que mejore la atención prehospitalaria. Dime, Carlitos, Carlos X. No, gracias, Dani. Nomás era para comentarle al compañero que era, pues es una no es una clase como tal, era para homologar conocimientos de manera informal. O sea, no es Exactamente. necesario el reconocimiento o la certificación. Ya después vendrá a lo mejor una. Algún momento, algún momento llegarán las certificaciones, pero ahí ya les avisaremos con tiempo, ¿no? Que va a tener certificaciones y todo eso. Así que gracias, Carlitos. Un abrazo. Espero que les haya gustado Saludos la desde clase. Chihuahua. Hasta luego. Gracias, gracias, chicuelos. Un abrazo. Cuídense. Chao, chao. Dani. Muchas gracias, maestro. Dime. ¿Me podrías quitar la duda de... Mira, tengo dos videos ahorita que están en mi perfil explicando justamente eso. Sin embargo, la física del trauma es cómo suceden el cambio, el intercambio de energía, ¿no? La cinemática del trauma es el daño que sucede dentro del cuerpo. Y si es que nosotros entendemos esto, es cuando vemos los videos en donde, por ejemplo, ¿no? Un paciente cae desde el segundo piso o es atropellado. Esa es la física pura, ¿no? ¿Qué es lo que sucede dentro del cuerpo? Los daños, el sangrado interno, el hemotórax, la deformación, las fracturas. Esa es la cinemática. Y es más fácil entenderlo cuando tú puedes observar la física en acción para que puedas entender la cinemática, ¿no? Entonces, no sé si es que te ayudé con eso, pero tengo los videos ahí en mi perfil, no sé si es que me sigas o no, pero ahí están las diferencias. Muchas Eso gracias, es, maestro. Muchas chicos. gracias. De nada, maestros. Ahora sí me voy. Cuídense. Feliz noche. Chao, chao. Dios, maestro. Gracias por esos videos.